Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga nuevamente aquí en nuestra cita de siempre para reunirnos, para celebrar todo lo que Dios hace, sus misericordias, sus bondades, porque eso es lo que dice la Biblia, que Él sostiene todo, que Él es misericordioso y aunque pasamos por días difíciles, Él está allí para sostenernos, para levantarnos, para darnos una nueva oportunidad. Y hoy es un día maravilloso, un día que estamos iniciando nuevamente la semana, el primer día de la semana. Y bueno, hemos cambiado un poquitico el loop del estudio, del tiempo. Bueno, el estudio no, de la sala de mi casa, donde tú y yo nos reunimos cada domingo a celebrar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y qué bueno reunirnos, qué bueno saludar y que me gusta, me encanta cuando van saludando, cuando van allí, expresando el afecto entre unos y otros, porque eso somos, una familia, y eso es lo que nos permite en este día convocarnos y nos permite traer esa presencia de Dios, pues Él ha prometido estar donde estamos reunidos en su nombre. Quiero iniciar hoy con un salmo, está en el Salmo 62, para que vayas a tu Biblia. Salmo 62, dice la palabra de Dios: espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Qué certeza y qué convicción la de este salmista. Y me encanta porque siempre que el salmista expresa una situación como esta, esa convicción, ¿no? Dice, espero en silencio delante de Dios, de Él proviene mi victoria. Dice, en Él jamás seré sacudido. ¿Sabes que no es que Él esté viendo los mejores días? Lo que pasa es que tiene un Dios todopoderoso que le sostiene en esos días difíciles. Sé que este año, esta vida, estos días no han sido fáciles. Tenemos en este momento a una persona muy allegada, un ser querido de la iglesia, allí en un hospital, en una UCI. Hemos estado orando por él en estos días en la iglesia y sé que sacude un poco las emociones. Algunos de ustedes han perdido trabajo, algunos han perdido situaciones diferentes, pero todos con esa certeza que tiene este salmista de que Dios no ha perdido el control, de que el Dios tiene todo el control y que Él nos saca en victoria de cualquier situación. Y yo quiero decirte en esta mañana, no sé cómo estés tú, pero yo sé que este Dios de este salmista que dice, mire, yo voy a esperar en silencio. Hay días donde tenemos que callar y decir, Señor, si hablo no sé ni qué hablar, tal vez tengo muchas preguntas, pero Señor, muchas situaciones que cargan mi corazón, pero yo voy a esperar en silencio. ¿Sabes por qué espero en silencio? Porque confío en ti. Porque sé, Señor, que aunque las aguas se muevan, aunque los vientos soplen fuertemente, Señor, tú estás conmigo. Y yo estoy seguro que Dios está contigo en esta mañana. Y que en esta mañana tú puedes pararte, como diría este salmista, sobre esa roca y poder decirle, tú eres mi Salvador. No sé por qué estemos pasando cada uno. Tal vez tú estás feliz en esta mañana y qué bueno que tú puedas decirle de la otra óptica, ¿no? Ya el que está allá en el podio, parado sobre la roca, Señor, tú fuiste y tú eres y serás mi victoria. O que si tal vez estás pasando por otra, mira hacia allá, hacia la meta y dile, Señor, tú me vas a dar la victoria. Y en esta mañana todos podemos estar seguros que en Dios todo es posible, que con Dios todo lo podemos. Así que levantemos una oración al Señor. Digámosle, Señor, gracias en esta mañana por permitirnos reunirnos delante de ti, Señor. Gracias porque en este día podemos confiar solo en ti, Señor. Esta mañana es una mañana de victoria, una mañana donde podemos, Señor, declarar nuestras certezas, nuestras convicciones, nuestra esperanza, Señor. Y yo en esta mañana quiero orar por aquellos que están al otro lado. Quiero orar por sus vidas, Señor. Oro por aquel que está pasando una situación difícil. Oramos en especial por David, Señor, allí en esa clínica, allí en ese hospital, Señor, donde está, Señor, necesitando una intervención divina. Señor, gracias te damos porque tú le has venido levantando estos días, porque tu mano está sobre él, Señor, porque tu misericordia cae sobre su vida, Señor. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar. Y Señor, en esta hora, Padre, te damos también mil y mil gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que estás haciendo, Señor, porque no, Señor, nos sentimos, Señor, derribados, sino más bien convencidos, Señor, que de ti viene la victoria.
victoria, que tú eres nuestra roca inamovible, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, proclamamos tu verdad. Vamos, tú que estás allí, dile, Señor, trae tu presencia a mi casa, trae tu presencia a mi familia, trae tu presencia a mi entorno, Señor. Levantamos una voz de fe, levantamos una voz de esperanza, levantamos una voz de certeza, de confianza, de seguridad, Señor, porque tú eres el que nos sustenta, el que nos levanta. En Cristo Jesús te doy mil y mil gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. ¿Están listos para la palabra? Yo estoy listo y quiero que tengas una gran expectativa de lo que Dios va a traer a tu vida y esta mañana, porque yo sé que Dios tiene grandes cosas para ti y para mí. Así que hoy tenemos de la casa, un invitado de la casa, un invitado de la casa porque casi siempre lo traemos y es un privilegio tenerlo con nosotros, a mi amado sobrino y pastor Joanán. Bienvenido en esta hora, qué bueno Gracias. tenerte con nosotros. Saludarte y bueno, aquí estamos y esperamos que Dios nos deje una palabra bien bonita en esta mañana contigo. Gracias, gracias por esa invitación, ¿no? Verdad que me siento como en casa primero porque, pues siempre que estoy aquí me siento muy bien recibido, ¿no? Por cada uno de ustedes y ya me hacen falta también, ¿no? Entonces, por eso es que digo que me siento como en casa porque también hace falta estar con ustedes acompañándolos en esta hora y siempre me alegra poder compartir estos espacios y sobre todo, ¿no? Pues compartiendo la palabra. Es una de las cosas que más me llena de alegría y qué bueno que pueda acompañarte el día de hoy desde allí, tú que estás allí en casa viendo y conectándote con Dios en esta hora. Hay una palabra que creo que no es ajena para nadie, mucho menos para nosotros en estos días, ¿no? Y es la palabra crisis. Creo que esa es una palabra que siempre está presente, la conocemos muy bien y como digo, en estos días, sobre todo con todo lo que pasa alrededor del mundo, con lo que pasa en nuestro país, sabemos muy bien lo que es una crisis, ¿no? Hay algunos que dicen que se van a cuidar más en sus palabras porque dijeron el año pasado, 2020, sorpréndeme, y todo lo que nos llegó, ¿no? Ya dicen, hay que tener cuidado con lo que decimos. Pero qué bueno que igual en medio de las crisis tengamos herramientas y recursos para llevarlas. Pero si nosotros pensamos, eh, siempre vamos a tener que afrontar crisis en la vida. Las crisis son inevitables, inevitables, por más de que tratemos de hacer todo bien, que tengamos todo bajo nuestro control, a pesar de que creamos que podemos tener todo organizado, vamos a tener crisis, vamos a tener dificultades, va a haber momentos donde nos va a generar sufrimiento, diferentes circunstancias que tenemos que atravesar. Y esto nos pasa desde el principio, ¿no? De hecho, me parece curioso ahora que con mi hijo he recordado, ¿no? Mi hijo tiene un año, ya va a cumplir 2 años, 1 año y 9 meses. Y desde que nació, comencé a escuchar yo y recordaba también eso que en algún momento aprendí, que era el tema de las crisis de la vida, ¿no? Entonces se habla de que las crisis de los bebés, entonces que los bebés desde que nacen, entonces viene la primera crisis que es la crisis de la llegada al mundo, de la adaptación a un nuevo mundo, de salir de la barriga de la mamá. Luego viene la crisis de los 3 meses, luego viene la crisis de los 6 meses, de los 9 meses, pero todo el tiempo como que hay una crisis, ¿no? Y esas crisis van marcadas por etapas. Pero las crisis hacen parte de la vida, ¿no? Desde que nacemos, casi que nacemos en crisis. Pero nosotros tenemos una gran esperanza, porque contamos con un manual para las crisis. Contamos con nuestro manual de vida, que nos sirve para afrontar cada una de las circunstancias que atravesamos, pero especialmente yo creo que este manual que tenemos nosotros nos ayuda a atravesar las crisis. Dios sabía que el mundo, y Jesús mismo nos lo dijo, ¿no? Que iba a ser difícil, que iba a haber aflicción. Pero por eso mismo nos dejó el manual. Por eso mismo dijo, yo no los voy a dejar solos, aquí está el manual para que ustedes sepan cómo afrontar las crisis. Así que yo hoy quiero hablar un poco de esto, ¿no? De cómo superar las crisis, ¿no? Cómo vamos a afrontar las crisis
Y para esto yo quiero usar un ejemplo, una historia bíblica. Uno de los géneros que más me gusta de la palabra son las historias. Amo las historias, me encanta la forma como son relatadas, cada escritor como le pone. Y creo que podemos aprender tanto de la vida de estos personajes, porque también vemos que son personajes que se encuentran atravesando por crisis. Y los vemos como Dios los ayuda y los acompaña durante esos momentos de crisis y cómo ellos logran afrontar las crisis con Dios. Así que yo quiero que miremos hoy un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas. La historia completa viene desde el capítulo 8, desde el versículo 40 hasta el versículo 56. Es un poco larga la historia, por eso yo no quiero leerla, quiero resumirla un poco con mis palabras, pero tú que estás tomando nota allí en tu casa, si quieres después repasar, puedes tomar después Lucas capítulo 8, versículo 40 en adelante, allí está la historia. Nuestra historia se trata de Jairo, ¿no? Ya tal vez hemos escuchado, la hemos leído alguna vez, y es un hombre que se le reconoce en la Biblia y el título que se le da es que era el líder de la sinagoga, ¿no? Un líder de la sinagoga de la aldea, de una aldea allí cerca de Capernaum. Y este hombre, Jairo, tiene una crisis. Aparece una crisis fuerte en la vida de este hombre y es que su hija enferma. Su hija de 12 años tiene una enfermedad, cae en una enfermedad y comienza a empeorar, empeorar, empeorar. Hasta dice que en un momento la hija ya está casi que agonizando. Estaba ya muriendo la hija. Quién sabe cuánto tiempo duró enferma, si fue poco, pero llega un momento donde la hija ya está muy enferma. Así que este hombre dice, lo único que me puede ayudar en este momento es Jesús. Y se pone en la búsqueda de Jesús, va a buscar a Jesús. En un principio parece que no es fácil ese encuentro, pero va y hasta que sabe dónde está Jesús y llega hasta donde está Jesús, que Jesús está llegando del otro lado del lago y dice que Jesús estaba allí y hay una gran multitud, porque Jesús ya era muy reconocido, entonces había una gran multitud esperando a Jesús. Llega Jairo y el texto dice que Jairo se acerca a Jesús, dice, se acercó a Jesús, se cayó a sus pies y le rogó que fuera con él porque su hija estaba casi que muriendo, que estaba agonizando. Jesús accede a ir con Jairo, pero hay una gran multitud que los va apretujando todo el tiempo. Comienzan ese trayecto desde donde están desde que llega Jesús allí al otro lado del lago hasta la casa de Jairo, pero en todo ese trayecto imaginémonos que hay una gran multitud, ¿no? Apretujando allí. Si usted se imagina una estación de Transmilenio tipo 5:30, 6 de la tarde, la estación de la 100, algo así, pero duplicado, ¿no? Más gente aún. Así apretujándose todo el mundo. En ese caminar aparece una mujer que dice que había escuchado también de Jesús y ella dijo, pues solamente si llego a tocar el manto yo sé que seré sana, porque estaba enferma esta mujer también. Y esta mujer se acerca por detrás, quien se mete dentro de la multitud y toca a Jesús. Esta mujer es sana. Jesús siente que algo especial ha pasado y pregunta, ¿alguien me tocó, no? Ahí sus discípulos en medio de toda esa multitud como que le dicen, pues maestro, ¿no ves toda la gente que te está tocando? Pues sí, la gente te está tocando. Y Jesús dice, no, algo pasó, algo salió poder de mí, alguien me tocó. En eso la mujer se siente descubierta y ella va y se postra ante Jesús y comienza una conversación con Jesús. Pero recordémonos que acá Jairo, el que está un poco urgido, tiene un sentido de urgencia y Jesús se detiene allí. Dice el texto que mientras que Jesús estaba hablando con la mujer, cuando la mujer ya es sana, Jesús también le dice que su fe la ha sanado, la ha salvado. Y en ese momento, dice, el texto es claro, dice, mientras todavía estaba hablando con ella, llegan unos mensajeros de la casa de Jairo con una triste noticia. Y le dicen a Jairo, tu hija ha muerto. Ya no tiene sentido que molestes a Jesús, ya no molestes al maestro. En ese momento, no sabemos muy bien qué haría Jairo, pero hay unas palabras que salen de la boca de Jesús, quien está escuchando a los mensajeros que le llegan a traer esa noticia a Jairo. Y Jesús le dice unas palabras
importantísimas a Jairo. En el versículo 50, quiero que lo tengas muy presente, así te lo dejo tal cual como está. Porque dice, cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. No tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Jairo continúa en ese camino con Jesús hasta su casa. Cuando llega a su casa se encuentra con un ambiente totalmente de luto. Todo el mundo está llorando, están lamentándose. Ven que llega Jairo con Jesús. Y Jesús dijo, dejen de llorar porque la niña no está muerta, ella solo está durmiendo. Y dice el texto que la gente se rió, ¿no? Cambió su lamento por una risa, ¿no? Pero esta risa era más como porque estaban diciendo, pero es que Jesús no sabe lo que acaba de pasar. Ya la niña murió, él no sabe que está muerta. Y Jesús llega ahí y ahí hace algo que solo se queda con los padres de la niña. 3 de sus discípulos entran a la casa, toma la mano de la niña y le dice, niña, levántate. La niña se levanta, cobra la vida y dice que sus padres quedaron conmovidos, quedaron atónitos de lo que estaba pasando. Pero él dijo que no le dijeran nada a nadie. Esa es nuestra historia de la que yo quiero que aprendamos el día de hoy, porque me parece que tiene unos recursos muy valiosos y tan sencillos, que es una de las cosas también que me gustan, ¿no? A veces nosotros tratamos de complicar tanto a Dios y de meter tanta complejidad en saber cómo deben ser las cosas, pero la palabra nos dice es que no se trata de algo tan complejo, sino de algo tan sencillo. Y yo quisiera que aprendiéramos de Jairo, de esta historia que les acabo de relatar, y pudiéramos tomar 3 pasos para afrontar nuestras crisis. 3 pasos que nos pueden servir para afrontar cualquier tipo de crisis. Seguramente, como digo, en este año sabemos muy bien lo que es una crisis. Sabemos muy bien lo que es estar en crisis. Estamos viviendo una crisis a nivel mundial. Además, estoy seguro que cada uno de nosotros puede estar atravesando crisis personales, ¿no? Que se suman a esta crisis mundial. Pero quisiera que tomáramos de la palabra, de esa historia que nos relata el Evangelio de Lucas, esos 3 pasos que yo encuentro aquí que hace Jairo para afrontar su crisis. El primer paso que yo encuentro que tiene que hacer Jairo aquí para afrontar su crisis es acercarse a Jesús. Acercarse a Jesús. Me parece interesante que el texto dice claramente que Jairo se acercó a Jesús. Si nosotros tratamos de ponerle un poco de imaginación a la historia, ¿no? Podríamos ver, porque hemos pasado tal vez por esas situaciones, donde una crisis va por etapas, ¿no? Puede ser que en un momento empiece como a salir esa crisis, ¿no? A desarrollarse la crisis, pero poco a poco la crisis puede ir aumentando. En Jairo yo me imagino que fue un poco progresivo el tema. Tal vez la hija comenzó a enfermar y en medio de esa enfermedad, cuando comenzó a sentirse mal, de pronto Jairo haría lo que cualquiera de nosotros hace. Y es buscar entonces un consejo, un médico, mirar qué está pasando, qué le puede servir, una medicina. Y acudimos primero a nuestros propios recursos. Pero llega un punto en el que para Jairo se le acaba su recurso. Y Jairo dice, yo ya no sé ni qué hacer, ya no hay nada que pueda hacer. La medicina no le sirvió. Entonces Jairo por allá dice, lo único que me puede ayudar a superar esto, que me puede ayudar a salir de esto es Jesús. Eso es lo que piensa Jairo. Por eso se pone en marcha y comienza a buscar de Jesús. Yo no sé qué tan cercano era Jairo de Jesús. Yo creo que ya se habían conocido. Jesús ya era famoso en la aldea. Recordemos que Jairo era el líder de la sinagoga. Y Jesús enseñaba en la sinagoga. Entonces ya conocía a Jairo, ¿no? Jairo ya había visto hacer milagros a Jesús. Ya conocía el poder de Jesús. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 31, dice, después Jesús fue a Capernaum,
una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Entonces, de ahí vemos que ya Jairo obviamente conocía a Jesús, porque si era el líder de la sinagoga, entonces es claro allí. Y el verso 40 dice Lucas, también más adelante, esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. Entonces Jairo ya sabía el poder de Jesús, ya conocía quién era Jesús, ya conocía de qué era capaz Jesús. Por esto, cuando llega ese momento donde a él tal vez se le acaban sus recursos, dice, yo necesito a Jesús. Yo necesito a Jesús. Necesito acercarme a Jesús en este tiempo. Necesito que Jesús venga. Eso es lo que me puede ayudar en este momento. Y decide ir en su búsqueda y acercarse a él. Sin embargo, este acercamiento para Jairo no es nada fácil. Porque yo me lo imagino que cuando Jairo cae en cuenta y dice, yo necesito a Jesús, él puede sanar a mi hija, va en su búsqueda y primero a ver dónde está, ¿no? Nosotros ahora acá, pues claro, llame a Jesús ahí. Si tuviera Jesús en esta época, uno diría, escríbale al WhatsApp a Jesús a ver si viene, ¿no? Y lo buscamos y lo encontramos más fácil, ¿no? ¿Alguien sabe dónde está Jesús? Y le responden por ahí. Pero en esa época, imagínese uno buscar a Jesús en esa época. Entonces Jairo comenzaría en la tarea de comenzar a decir, bueno, ¿dónde está Jesús? ¿Alguien sabe de Jesús? Saldría a preguntar, ¿alguien sabe para dónde cogió? Jesús estaba al otro lado del mar. Entonces tal vez alguien le dijo, sí, está al otro lado del mar, pero dicen que ya venía para acá. Entonces Jairo allí ansioso y esperando a que Jesús llegara. Y primero en esa búsqueda no fue fácil y tuvo que comenzar a superar obstáculos en su camino de esa búsqueda. Cuando por fin Jesús dice que ya llegó, Jairo no se espera y Jairo se va a buscarle. Y llega a buscarle y encuentra un obstáculo que es la multitud. La multitud está alrededor y es uno de los primeros obstáculos que tiene que atravesar Jairo, que es meterse allá, ¿no? Como yo decía, de verdad, ¿no? Cuando ve las estaciones de Transmilenio, imagínense eso duplicado y todo el mundo tratando de llegar a la salida y todo lo que uno tiene que hacer, apretujarse allá y pasar. Pero Jairo coge y pasa y yo no sé cómo hizo, empujaría y saldría. El hecho es que dice el texto que se acercó a Jesús. Se acercó allí a Jesús, llegó cerca a él y le rogó, ¿no? Dice que se arrodilló y le rogó que fuera con él. Otro obstáculo que Jairo tiene que pasar para poder acercarse a Jesús, para él, era su posición. Recordémonos que era el líder de la sinagoga. Lucas lo deja muy claro, era el líder de la sinagoga. En esos momentos, Jesús, por más de que iba a la sinagoga, Jesús no era muy querido por aquellos personajes que eran de influencia en las sinagogas, como los escribas, los fariseos, ¿no? Seguramente Jairo, como líder de la sinagoga, hacía parte también de esa comunidad, era referencia para ellos, para ese grupo. Y Jairo tiene una posición como líder de la sinagoga. Y tal vez en un momento su posición pudo haber sido un obstáculo para Jairo de llegar a postrarse ante Jesús. Porque estaba diciendo, ¿qué van a pensar de mí aquellos miembros élite de la sinagoga, aquellas personas? Y como que su posición pudo ser un momento un obstáculo para él. Pero él supera eso y dice, a mí acá ya no me importa ni yo quién soy, yo necesito acercarme a Jesús. Se despoja de todo eso, de su posición, de quién es, para llegar a acercarse a Jesús. Es tanta la necesidad que tiene Jairo que es capaz de superar todos los obstáculos y llegar allí de rodillas para acercarse a Jesús. Pero lo logra hacer. Logra acercarse y Jesús lo decide acompañarlo. Le dice, vamos. Entonces esta primera parte me parece muy interesante ahora que lo pensemos en nuestra vida. Creo que lo primero que tenemos que hacer en nuestras crisis es acercarnos a Jesús. Las crisis son oportunidades siempre para acercarnos a Jesús. Son los momentos oportunos para estar más cerca a Él. Así como Jairo, sabemos que nadie más nos puede ayudar sino Jesús en esos momentos. Pero también tendríamos que pensar, ¿cuáles serían nuestros obstáculos el día de hoy para nosotros? ¿Qué a veces nos
pone esa barrera para lograr acercarnos a Jesús? Yo creo que cada uno podríamos pensar en obstáculos diferentes. Para unos dicen, no, es que a veces a mí el tiempo, las ocupaciones, el estrés puede ser un obstáculo para acercarme. Para otros dicen, es que yo no sé, yo a veces no siento que pueda acercarme porque tal vez no me siento bien conmigo mismo, yo siento que tal vez me siento pecador, me siento que la embarro con Dios, no me siento digno y me cuesta acercarme. Podemos encontrar diferentes obstáculos, pero aquí lo que tenemos que tener presente es que necesitamos, primero que todo, acercarnos a Jesús. Jesús quiere que estemos cerca a Él en esos momentos. Mira la disposición que tuvo con Jairo cuando Él se acercó. Jesús le dijo de una vez, vamos. Y yo creo que cuando nosotros, en medio de las crisis de estas situaciones, lo primero que hacemos es acercarnos y buscar de Jesús, Jesús tiene la misma disposición y decir, aquí estoy contigo, aquí te voy a acompañar. Vamos, ¿a dónde hay que ir? Pero está de nosotros poder superar todos los obstáculos que pueden haber en nuestro camino para acercarnos a Jesús. Lo segundo que tiene que hacer Jairo, que también nos sirve, y es que para superar las crisis debemos enfocarnos en las palabras de Jesús. Esto fue tal vez algo de lo que a mí más me gustó del texto, de esta historia, y es ese enfoque en las palabras de Jesús. Como veíamos, en el momento en el que Jairo tiene urgencia, atravesó esta mujer y detuvo un momento a Jesús. No fue mucho tiempo, pero para Jairo cada minuto contaba porque era un tema de urgencia. Y mientras Jesús está hablando allí con esta mujer, viene el clímax de la crisis de Jairo, porque se acercan sus mensajeros, sus sirvientes y le dicen, tu hija ha muerto. Yo no sé cómo te imaginas toda esta escena, pero a mí me parece algo desgarrador, ¿no? Yo me pongo en el lugar de Jairo y yo digo, uy, yo no sé qué hubiera hecho. Me hubiera tirado al piso, ahí hacía lo que hacían en ese tiempo, se rasgaba las vestiduras, me hubiera derrumbado y para mí que en esos momentos, cuando Jairo escuchó eso, en un momento, en un principio, su mundo se derrumbó. Llegó el punto más grave de su crisis. Y al escuchar eso, yo creo que estaba a punto de caer, de derrumbarse. No sé si comenzaría a llorar, si le daría tiempo o no. Pero aparecen esas palabras de Jesús. Que cuando Jesús está escuchando, le dice, no tengas miedo, solo ten fe. ¿Qué palabras para las crisis? Si nosotros nos pudiéramos quedar con estas palabras, creo que podríamos manejar todas nuestras crisis mucho mejor. No tengas miedo, solo ten fe. Esas fueron las palabras que Jesús le dijo a Jairo, ¿no? Y yo digo, siempre es importante, y lo que tuvo que hacer Jairo acá fue enfocarse en esas palabras de Jesús. Qué difícil es a veces enfocarnos en las palabras de Jesús, especialmente porque tenemos que superar las voces contrarias. Si cuando nos acercamos a Jesús tenemos que superar los obstáculos, cuando tratamos de enfocarnos en sus palabras tenemos que superar las voces contrarias. Para poder enfocarme en la voz de Jesús, yo necesito hacer casi que oídos sordos a las voces contrarias. ¿Y sabes por qué es tan difícil muchas veces enfocarse en las palabras de Jesús y superar estas voces contrarias? Porque estas voces contrarias precisamente no son mentiras. No es que sea algo que no sea verdad. A veces son verdad. Era verdad que la hija de Jairo había muerto. Eso era verdad. Entonces, en ocasiones puede costar mucho enfocarnos en esa palabra de Jesús porque hay otras palabras que no necesariamente son mentiras, que hacen parte de nuestra realidad, pero hacen que dejemos de escuchar la voz de Jesús. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si Jairo le hace más caso a la voz contraria que a la voz de Jesús?
Ese hombre se hubiera desesperado, hubiera salido corriendo, deja a Jesús botado, se va a su casa. Pero aquí vemos a un Jairo que tal vez cuando está a punto de derrumbarse, esas palabras se volvieron su centro. Donde dice, no tengas miedo, solo ten fe. Y decide olvidarse por un momento de esa mala noticia, de eso que le están diciendo, tu hija ha muerto. No sé si le insistieron varias veces diciendo, pero ¿para qué? ¿Para qué vas a ir con Jesús allá? Pero Jairo decide enfocarse en las palabras de Jesús. En ese momento más duro de su crisis, se enfoca en las palabras de Jesús. Qué importante es para nosotros en los momentos de crisis enfocarnos en las palabras de Jesús. Por eso digo que este manual se convierte en el manual más importante de nuestra vida. La palabra de Dios, su palabra, es la que nos puede sostener en medio de las crisis cuando nos enfocamos en ella. Estar enfocado en la palabra nos ayuda a omitir esas voces contrarias que, como digo, son reales. Si nosotros pensamos en este tiempo, ¿cuáles son las voces contrarias? Este tiempo puede haber unas voces contrarias que he escuchado varias veces que dicen por ahí, este ha sido un pésimo año. Vamos a tener escasez. La economía está mal. Nos vamos a enfermar, nos vamos a morir. Esas son voces contrarias. ¿Están alejadas de la realidad? No, porque estamos pasando una crisis tremenda. Pero si queremos afrontar las crisis, necesitamos enfocarnos en las palabras de Jesús. Debemos enfocarnos en sus palabras, porque sus palabras son las que nos hacen olvidarnos de esto. Debemos dejar a un lado esas voces contrarias y enfocarnos en esa voz de Jesús, en la palabra de Dios. No sé qué palabra te ha dado Dios a ti. Dios nos da palabra todo el tiempo. Cada reunión es una oportunidad para recibir palabra. Y cuando tomamos esta palabra, en esas palabras son las que necesitamos enfocar nuestra vida. Porque son estas palabras las que nos llenan de ánimo, de fuerza, de fortaleza en medio de las crisis. Las que no hacen que nos derrumbemos, que no caigamos, que no renunciemos, sino las que nos ayudan a permanecer siempre en medio de la crisis. Si tú ves esas voces contrarias, no sé cuáles son las voces contrarias que tal vez hay a tu alrededor en esta hora. Si son aquellas que dicen este año hay escasez, te va a ir mal, todo va a salir mal, esa crisis va a empeorar, eso nada de que vacuna ni que vacuna, todo eso va a seguir hasta quién sabe cuándo. No sé si esas son las voces contrarias, pero para superar esas voces contrarias necesitas enfocarte en la voz de Jesús, en la voz de Dios, en su palabra. Aquella que te dice, confía en mí, aquella que te dice, yo tengo el control, aquella que te dice, nada te va a poder separar de mi amor, aquella que te dice, aún el que cree, estando muerto, vivirá. Esa es la palabra que necesitamos enfocarnos, porque cuando nos enfocamos en esa palabra, nos podemos mantener aún en medio del momento más duro de la crisis. Tal vez estás viviendo en este momento uno de esos momentos duros de la crisis. Y yo te quiero invitar a que recuerdes cada palabra que Dios te ha dicho y te enfoques en ella. Haz oídos sordos a las voces contrarias y enfócate en la voz de Jesús. Porque es lo que nos ayuda a mantenernos firmes en medio de la crisis. Y lo tercero que tiene que hace Jairo y que también podemos tomar para nosotros es que después de que Jairo se acerca, después de que se enfocan las palabras de Jesús, lo que hace es activar su fe. Aquí tiene que hacer caso y ser obediente a las palabras de Jesús que le dicen, no tengas miedo, solo ten fe. Y Jairo tiene que activar su fe. Entonces yo creo que una tercera cosa que nos puede ayudar a nosotros, un tercer paso, es activar nuestra fe. Las crisis siempre van a exigir de nosotros un nivel más de fe.
Nosotros todo el tiempo tenemos fe. Pero nuestra fe especialmente se demuestra en las crisis. Por eso son los momentos más importantes para activarla. Siempre las crisis van a demandar de nosotros mucha fe. Pero son los mejores momentos para activar nuestra fe. Son los momentos más importantes para activar nuestra fe. Y Jairo tiene que aquí activar su fe, hacer caso de lo que le está diciendo Jesús, no tener miedo, tener fe, especialmente porque viene otro momento duro para él. Y es encontrarse con su realidad, ¿no? Aún no estaba allí Jairo en su casa, hasta ahora le han dado la noticia, pero ahora tiene que llegar y encontrarse con la realidad. Entonces llega a la casa, y cuando llegan a la casa, ese ambiente lleno de tristeza. Esa realidad que en verdad muestra lo que está pasando, y es verdad que la hija está muerta porque todo el mundo está llorando, todo el mundo está de luto. Pero allí Jairo tiene que activar su fe. Activar su fe. Volver a activar su fe allí. Volver otra vez a recordar esas palabras de Jesús. Y tiene que vencer la incredulidad. Activa su fe para vencerla y superar la incredulidad. Recordemos un poco lo que vamos viendo, ¿no? Para acercarnos a Jesús debemos superar los obstáculos. Para enfocarnos en su palabra debemos superar las voces contrarias. Y para activar nuestra fe necesitamos superar la incredulidad. Necesitamos superar la incredulidad. En este caso, no se trata solamente de la incredulidad de Jairo, porque Jairo en un principio parece que logra tener esa fe y seguir caminando con Jesús. Acá la incredulidad hace parte de su entorno, porque obviamente están viviendo una realidad, y esa realidad para el entorno hacen que para ellos no se trate de fe. De nada sirve tener fe. Este es un ambiente en el que llega Jairo, que primero es un ambiente lleno de tristeza. Y Jairo tiene que activar su fe para no dejarse envolver por la tristeza, para no tirarse a llorar allá y también estar de luto. Y también tiene que vencer porque es un ambiente lleno de incredulidad. También tiene que luchar para no dejarse volver de ese ambiente. Porque aquí me gusta mucho como lo describe Lucas, ¿no? Que dice que la gente, cuando oyó que Jesús dijo que la niña estaba dormida, se rió. Qué interesante, ¿no? Pasaron del llanto a la risa. Pero esta no era una risa de alegría. Acá lo que nos quiere dejar Lucas de verdad es que era una risa totalmente de burla, de ironía, de incredulidad. Si hay algo que nos muestre esa risa que muestra Lucas en el pasaje, es incredulidad en la gente. Incredulidad que dice, Jesús no sabe lo que está diciendo, la niña ya murió. Y Jairo tiene que luchar para no dejarse envolver en ese entorno de incredulidad, poder vencer la incredulidad y activar su fe. Ahora, gracias a que Jairo logra hacer estas cosas, a que se acercó, a que se enfocó en las palabras de Jesús, a que activó su fe, es que viene a suceder lo que sucede después. Jesús entra con los 2 padres y con los 3 discípulos, saca al resto de la gente. Acá hay otra enseñanza que me gustó mucho porque mira lo que tiene que hacer Jesús para orar. Tiene que sacar toda la incredulidad. Jesús actúa con nuestra fe. Y sacó a todo mundo, todos los que estaban allá, que demostraron esa incredulidad, se quedó solo con ellos. Y allí levantó a la niña y actuó en la crisis de Jairo. Hasta ahí llegó la crisis de Jairo. Jesús obró en la vida de la niña y trajo solución a la crisis de Jairo. Pero esto no hubiera sido posible si Jairo no activa su fe. Jairo tuvo que activar esa fe para poder lograr ver aquello que hizo Jesús. Para vencer la incredulidad, debemos confiar en Jesús, confiar en sus palabras, en que aquello que nos ha dicho es una verdad. Por eso en los momentos de crisis digo, necesitamos activar nuestra fe.
Yo no sé si tal vez en estos momentos, como digo, estés pasando por una crisis fuerte. Pero si es así, es tiempo de activar tu fe. En medio de esta crisis que está pasando la humanidad, es tiempo de que activemos nuestra fe. En medio de este tiempo que está pasando el mundo, es tiempo que activemos nuestra fe. Todo lo que ha pasado en nuestro país necesita de nuestra fe. Porque es nuestra fe la que puede traer la respuesta que necesitamos ante la crisis. Es nuestra fe cuando la activamos que viene esa respuesta de Dios. Y no solo puede traer esa solución a las crisis personales que tenemos, sino también a las crisis de nuestro país. Pero necesitamos activar nuestra fe. Qué interesante esa historia y lo que podemos aprender el día de hoy. Como te digo, a veces nosotros creo que lo vemos tan difícil, pero la palabra nos muestra que es tan sencillo. Si nosotros ponemos en práctica estos 3 pasos, estoy seguro que vamos a poder afrontar las crisis en nuestra vida. Porque es la palabra, estas son las palabras que Dios nos ha dejado. Y yo creo que son verdad. Entonces, si nos dedicamos en nuestras crisis a buscar de Él, a acercarnos a Dios, si nos dedicamos a enfocarnos en lo que Él nos ha dicho, es lo que vamos a hacer para poder activar nuestra fe. Y una vez que nuestra fe se active, es allí donde viene el obrar de Dios. Así que yo te quiero invitar en esta hora, que tal vez podamos hacer estos 3 pasos en este momento, y no solo en este momento, sino en esta semana sea una prioridad para nosotros. Que le podamos decir hoy a Dios, queremos y te necesitamos cerca. Queremos acercarnos y vamos a superar los obstáculos. Hoy no importa quién soy yo, hoy no importa qué he hecho, hoy lo único que importa es acercarme a ti, Dios, que le podamos decir. Que podamos decir, Señor, esto que escuchamos no queremos que entre por un oído y salga por el otro. Esto que escuchamos queremos que se aferre a nuestro corazón, a nuestra mente, y que se vuelva nuestro enfoque. Que a pesar de que hayan esas voces por fuera contrarias, podamos decir, yo le creo a lo que Dios dice, yo le creo a su palabra, y que podamos dejarnos guiar por eso. Y que sea un momento para activar también nuestra fe. Para decir, Señor, hoy queremos vencer la incredulidad. A veces nos cuesta creer, pero hoy también podemos decirle como aquel padre que en algún momento le dijo a Jesús, yo creo, pero aumenta mi fe. Que también le podamos decir, aumenta nuestra fe. Pero que podamos activar nuestra fe también en esta hora, porque sé que tal vez estás pasando por un momento difícil, o tal vez hay personas cerca a ti que están pasando por un momento difícil. Así que pongamos en práctica esta hora este texto y respondámosle a Dios en oración. Te invito allí que le digamos juntos, Dios, gracias por este tiempo que nos has permitido pasar en tu palabra. Gracias por este tesoro tan valioso que tenemos a nuestra mano, Señor. Tú has dejado, Señor, en nuestras manos tu palabra, Señor, para que podamos afrontar las diferentes circunstancias que tenemos que atravesar cada día. No es desconocido para ti, Señor, que tenemos que pasar por sufrimientos y por dolor. Precisamente por eso nos has dejado tu palabra. Y hoy encontramos un recurso muy valioso para afrontar las crisis. Sabemos, Señor, que las crisis son esas oportunidades para estar cerca a ti. Queremos que en esos momentos críticos, y no solo en esos momentos, sino en cada momento, Señor, podamos entender esa necesidad que tenemos de ti. No hay nadie más que nos pueda ayudar en estos momentos, sino solo tú, Jesús. Por eso hoy queremos acercarnos a ti, Señor. Queremos superar todos los obstáculos que tenemos en esta hora. Hoy no importa, Señor, tal vez qué hemos hecho. Hoy a ti no te importa, Señor, nuestra condición. Hoy simplemente tú también quieres que nos acerquemos a ti. Por eso hoy superamos cualquier obstáculo, Señor. Y nos postramos también delante tuyo, Señor, para decirte, te necesitamos. Mira aquel que está pasando hoy por una crisis, Señor. Acompáñalo.
Así como acompañaste a Jairo en ese momento, acompaña, Señor, a aquel que está pasando por crisis en esta hora. Permítele sentirte cerca, Señor. Señor, sabemos que estos tiempos de crisis son momentos para enfocarnos en tu palabra. Son momentos para recordar cada una de las palabras que nos has dicho. Ayúdanos, Señor, a no poner atención a esas voces contrarias que hay a veces, sino que nos enfoquemos en tu palabra que nos dice que tú no nos desampararás, que tú no nos dejarás, que tú estás con nosotros. Eso es lo que necesitamos recordar para seguir caminando contigo, Señor. Que tal vez en esos momentos donde llegue la crisis a su clímax, a su momento más duro, sean momentos para recordar tus palabras, Señor. Y que tus palabras nos sostengan. Que tus palabras nos afirmen, Señor. Que tus palabras activen nuestra fe, Señor. Hoy también tomamos esta palabra que le diste a Jairo para nosotros. No tengas miedo, solo ten fe. Queremos, Señor, dejar nuestro miedo a un lado y activar nuestra fe en esta hora. Porque sabemos que tú también traerás, Señor, esa respuesta que necesitamos. Tú, Señor, nos acompañarás y podremos ver tu obrar en medio de las crisis, Señor. Y te pedimos hoy también que aumente nuestra fe porque la necesitamos en estos tiempos. Activa nuestra fe. Activa la fe, Señor, de aquel que está pasando por ese momento crítico en su vida. Activa su fe para que pueda ver tu obrar, Dios. Activa nuestra fe, Señor, como iglesia para que podamos ver ese cambio que necesita nuestro país. Para que podamos ser respuesta ante tanta crisis que estamos pasando actualmente, Señor. Activa nuestra fe como iglesia, Señor. Para que podamos ver tu obrar, para que milagros sean hechos alrededor nuestro, Señor, en estos tiempos. Para que las personas que están sufriendo a nuestro alrededor también puedan conocerte a ti, Señor. Aumenta nuestra fe también, Señor, en estos momentos y en cada momento crítico de nuestra vida, Señor. Oramos creyendo que tenemos un Dios poderoso que nos acompaña en cada instante, especialmente en los momentos de crisis. Ayúdanos a tener en mente esta palabra, Señor, para practicarla, para obedecerla. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias damos a Dios en esta mañana y gracias por regalarnos esa palabra, por bendecir nuestra vida en esta mañana. Gracias a su esposa y su hijo que lo deja venir por acá a acompañarnos. Dios te bendiga grandemente. Bueno, creo que cuando yo leía esta historia mientras que el pastor Johanan predicaba, escribía yo en mis notas, ¿para qué nos dejó esta historia? El Señor, ¿para qué permitió que esta historia estuviera allí para nosotros? Y pienso que para desafiarnos. Yo no sé si tú fuiste desafiado o desafiada, pero yo fui desafiado esta mañana. Yo fui desafiado a esa palabra que Dios está desatando, a decirme, Andrés, mira, las crisis de la vida son normales, pero yo estoy allí en medio de ellas. Y qué lindo estos 3 recursos que nos deja esta historia de Jairo, ¿no? Mira que yo nunca me había puesto el detalle y cuando el pastor Johanan narraba, yo no me había puesto el detalle de qué pudo haber sentido Jairo cuando le dijeron su hija ya murió. Pero mira, yo creo en esta mañana que esa palabra que vino de dolor, de tristeza, fue cambiada por esa palabra de fe. Y no sé por lo que estás viviendo, como decía el pastor Johanan, pero yo estoy seguro que aún está en medio de nosotros aquel que da vida a los muertos, aquel que resucita, aquel que hace que todas las cosas obren para bien. Qué lindo, yo quisiera invitarte a que dejaras tus comentarios allí, a que escribieras eso que Dios te deja hoy, ese desafío, esa palabra, para que otros también la lean y vean que Dios fortalece la fe de todos nosotros. Y por qué no, pedirle al Señor que tenga misericordia de todo nuestro entorno, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de lo que está pasando con la ola invernal, lo que está pasando en el mundo entero, porque es algo que está pasando en todo el mundo en este año. Y quisiera desafiarte también a compartir, a darle compartir, a enviarlo por WhatsApp, ahora más tarde por YouTube, a estar allí en nuestro canal, a que le des me gusta, a que sigas esta página y la de YouTube, para que de esa manera
Otras personas, yo no sé, yo cuando escucho estas palabras digo qué rico que X o Y hubiera escuchado esta palabra y estoy seguro que hay alguien que va a escuchar esta palabra y va a ser fortalecido y tú eres el instrumento, así como Jairo fue el instrumento para nosotros hoy y vemos a Jairo y decimos, Señor, gracias por Jairo, gracias porque no se rindió, hoy es ejemplo, Dios va a hacer cosas maravillosas, tus crisis serán la plataforma o el instrumento que Dios va a hacer para glorificarse, tus situaciones difíciles, pero también si estás pasándola por un momento feliz, por un momento alegre, dale compartir, porque tal vez alguno que te rodee puede estar pasando por una necesidad y tú eres el instrumento de Dios para sus vidas. Quiero invitarles a que el próximo miércoles 7:30, recuerden, de la noche, aquí por nuestra página de Facebook, estaremos transmitiendo la buena noticia el martes por Zoom, ya cuestión interna, si quieres hacer parte de la oración, escríbeme. Y si tienes alguna petición, alguna necesidad, algo que quieras que sepamos o simplemente un comentario, ahí estamos, puedes escribirnos por el interno, por el mensaje interno de nuestra página y allí te estaremos dando respuesta. Gracias a los que a diario oran por nosotros, gracias a los que tienen fe y gracias a los que dan sus ofrendas, sus diezmos, sus donaciones, porque a través de ellos, mira, por ejemplo, hoy ya cambiamos, hoy ves más luz porque hemos comprado luces, estamos haciendo cosas para mejorar, pero a través de los recursos es que podemos adquirir todo eso. Y yo estoy seguro que la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Gracias por ser fiel, por tus donaciones. Si tú dices yo quiero hacerlo y nunca lo he hecho o lo he dejado de hacer, escríbeme al WhatsApp al 300-213-4080, 300-213-4080 y te estaré diciendo cómo puedes tú ser parte de este tiempo y de esta iglesia y de esta familia. Un abrazo bien grande, les amamos mucho, saludos de mi esposa, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima buena noticia de parte de Dios para nuestras vidas. Chao, chao.